Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 16 de septiembre del 2023, día sábado. La lectura que nos corresponde ahora es la de Timoteo, la primera carta, capítulo 1, del 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice la lectura de Pablo a Timoteo, uno de sus acompañantes. Él les dice hijo, pero no hijo natural ni de sangre, sino en la fe, así le menciona Pablo en otras lecturas. Y bueno, aquí le está diciendo hermano. Entonces, bueno, para que se den cuenta que a veces le dice hijo, a veces le dice hermano, y en este caso pues le está diciendo hermano. Vamos a ver qué es lo que nos menciona la lectura de la primera carta de Timoteo, capítulo 1, del 15 al 17. Dice, hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reserva, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. El Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas, capítulo 6, del 43 al 49. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí, y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura, como ya les había yo estado diciendo ahorita, que pues es de Saulo Pablo, que se le escribe a Timoteo. En unas ocasiones le dice hijo, aquí le dice hermano. Es la primera carta de Timoteo, capítulo 1, del 15 al 17. Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte, aceptarlo sin reserva. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Sí, recordemos que nuestro Señor Jesucristo muy claramente siempre les estuvo diciendo que venía por las ovejas perdidas de Israel. Y una de esas ovejas perdidas de Israel, pues fue Pablo, porque Pablo era judío, aunque tenía la ciudadanidad romana, ¿sí? Y pues él había nacido en Tarso, pero era descendiente de fariseos y era una oveja perdida de Israel. Tenía conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Sí, pero no había Nuevo Testamento todavía no se escribía, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, en este caso pues a Pablo. Y así lo dice Pablo aquí en esta lectura, ¿sí? Puedes fiarte o no aceptar, dice, voy a decirte y aceptarlo sin reserva, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero Cristo Jesús me perdonó, pues sí, lo perdonó porque lo dejó ciego 3 días, para que recapacitara. Número 3 significa poder, para que fuera yo el primero en que Él manifestara toda su generosidad. Lo convirtió. Recuerden que Pablo perseguía a los cristianos, era informante y le decía a la guardia de la iglesia en donde se reunían los cristianos para que fueran aprendidos, azotados, martirizados y asesinados, ¿sí? Por andar predicando la palabra de Cristo. Y Pablo, bueno, pues aquí nos da el hecho de que él siente que el Señor pues lo había perdonado y le había dado esa grandeza, su generosidad, ¿sí?
y si sirviera yo de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener la vida eterna. Él se pone como ejemplo, como diciendo, miren, yo no creí en Cristo. Es más, ni lo conoció a Jesucristo. No. Conoció a Pedro y a los otros discípulos. ¿No? Tenía un amigo Bernabé, que Bernabé la conocía muy bien a los discípulos. Y aprendió de Bernabé y de Pedro, sí. Y conoció la doctrina de Cristo. Las cosas que más predicaba Pablo era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que se apareció a nuestro Señor Jesucristo 40 días y 40, nuestro Señor Jesucristo se estuvo apareciendo a los discípulos 40 días y 40 noches, a los discípulos estuvo apareciendo, todo eso predicaba a Pablo, y que se fue nuestro Señor Jesucristo en la ascensión, y también les enseñaba la venida, lo principal, la venida del Espíritu Santo a toda la humanidad. Todo eso predicaba Pablo. Y predicaba que nuestro Señor Jesucristo había muerto por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y nos decía que nos teníamos que portar bien y ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Él no hablaba de los 3 años que estuvieron los discípulos con Jesucristo, porque pues él no estuvo ahí. ¿Cómo podía hablar de cuando resucitó a Lázaro? ¿Cómo podía hablar de cuando resucitó al muchachito de la señora viuda que vivían en Naín? ¿Cómo podía hablar de que había curado al sirviente del centurión? ¿Cómo podía hablar de que estuvo comiendo con Simón el fariseo en su casa y llegó una mujer de la vida galante, por decirlo así, en donde le lloró a sus pies y le pidió perdón? Pablo no podía hablar de que quisieron apedrear a una mujer que la habían encontrado en el hecho de adulterio, que nada más la habían llevado a la mujer, al hombre no, se la perdonaron al fulano. No podía hablar de nada de eso Pablo porque eso no lo vivió, él no lo, y eso lo vemos nosotros en los evangelios, en Mateo, en Juan, y ya también lo vemos en Lucas y en Marcos porque investigaron y también lo mencionan. Pero Pablo no escribió ningún evangelio, él escribió nada más 13 cartas, y una de esas cartas pues es esta, que le escribe a Timoteo. Entonces pues veamos cómo Pablo pues se vuelve apóstol, porque un apóstol significa enviado de nuestro Señor Jesucristo, y sirve como ejemplo de que pues aunque seamos pecadores, Dios nos puede perdonar si nos arrepentimos y nos convertimos y nos ponemos a trabajar. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo, y ese es nuestro trabajo, hermanos, ¿sí? Desde que se fue nuestro Señor Jesucristo y dejó el Espíritu Santo aquí 50 días después de su resurrección, pues nos tenemos que poner a trabajar con el Espíritu Santo. Y es lo que yo les he dicho en muchas lecturas, que nuestros presbíteros y sacerdotes no nos invitan a eso. Nos invitan a muchas otras cosas, pero a eso no nos dicen que hay que ponernos a trabajar en bien de los demás, del prójimo. Ese es nuestro trabajo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, tus habilidades, tus virtudes, tus capacidades en bien de los demás. Ya se los he dicho, ¿no? Si eres un médico, pues no cobres tanto para curar a la gente, ni dar una consulta, pues hay gente que no puede, ¿no? ¿Y qué es lo que dices? Me quemé las pestañas estudiando, yo por eso cobro caro. No, no inventes, hermano, no seas payaso, ¿no? Un abogado lo mismo, un médico, un contador lo mismo, un comerciante lo mismo, ¿no? Un empresario lo mismo, ¿no? ¿Cuánto no les pagan bien a sus empleados, a sus obreros? Les pagan mal, ¿sí? Casi los esclavizan, ¿no? Entonces, en vez de usar tus capacidades para lo malo hacia el prójimo, úsalo para el bien de los demás, porque así estás cumpliendo con tu trabajo. Esos son los dones del Espíritu Santo, las habilidades que tú tienes. Y bueno, aquí termina Pablo diciendo: el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Sí, pues no hay otro, es nuestro Padre Dios. Hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, le decimos Padre. ¿Sí? Jesucristo nos regaló esa gran oportunidad, porque nuestro Padre Dios siempre dijo que era su Hijo Jesucristo. Muchos dicen, es que Jesús pues es el Hijo de Dios, sí. Otros dicen, no, es un gran profeta. Bueno, sí. Y otros, peor tantito, dicen, no, Jesús no era Dios, no es Dios, ni fue Dios, ni va a ser Dios, ni nunca es Dios. ¿Por qué ustedes le llaman Dios? Eso es lo de menos, hermanos. Lo principal es que nuestro Señor Jesucristo vino, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y si es el Hijo de Dios, pues no tiene nada que ver con Dios, yo me imagino, ¿verdad?
ese es un formato de cómo Dios nos presenta nuestra salvación, ¿sí? Porque si dice nuestro Padre Dios, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, y porque, a ver, ¿dónde está la mamá de Jesucristo? Van a decir ustedes, María. Bueno, María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero estamos hablando de que nuestro Padre Dios dijo cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por su primo Juan, Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿Dónde está su mamá celestial? Pues porque María todavía estaba aquí en la tierra. No podemos decir, María es la madre de Jesucristo celestial. No, hermanos, no. No confundamos una cosa con otra. No es lo mismo una fruta que otra fruta, ¿verdad? Sí, no, porque si no. Y bien claro lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, así termina diciendo Pablo, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos. Sí. Solamente Él le merecemos, sí, nosotros debemos de darle todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos a nuestro Padre Dios, a nadie más. ¿Sí? Y recordemos que, bueno, pues tú puedes no creer en Dios, tú puedes decir que Jesucristo fue un profetillo ahí de quinta, ¿no? Como dicen algunos judíos, ¿sí? Jesús es un bastardo porque no conocimos a su papá, conocimos a su papá que lo adoptó y lo cuidó, pero no sabemos hijo de quién era. Y así le dicen, ¿no? Algunos judíos, no todos, ¿no? Así son, de déspotas y tan grotescos, ¿no? Sí, podemos hacer y decir eso, no hay problema, dice nuestro Dios, pero aguas si no crees en el Espíritu Santo. Aguas si maldices al Espíritu Santo. Hay gente que dice, ¿qué? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo que qué es? ¿Es quién es? Tengamos mucho cuidado porque es maldición, ¿eh? Y es el único pecado que no se perdona. Se te pueden perdonar todos los pecados, habidos y por haber, ¿eh? Pero el hablar mal del Espíritu Santo, eso sí ya no tiene perdón de Dios. Así lo dice Él, ¿eh? No digan que yo lo estoy inventando. No, ahí lo pueden ustedes leer, investigar, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar al Evangelio, en donde nos está mencionando Lucas 6 del 43 al 49, que Jesús les dijo a sus discípulos que no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Les está dando un ejemplo, ¿no? Si tú eres una persona preparada y estás con Dios, pues todo lo que vayas a hacer va a ser en nombre de Dios. Pero si eres una persona mala y una persona que no tiene a Dios y no tiene conocimiento de Dios, pues lógico que todo tu actuar en la vida va a ser equivocada y negativa y con maldad hacia el prójimo. Cada árbol se conoce por sus frutos. Pues sí, ¿no? O sea, si ves a una persona, un bandido, un delincuente, ¿sí? ¿Qué puedes esperar de él? Pues nada bueno. Ya lo estás conociendo por sus frutos, por lo que está haciendo. Dice, no se recogen higos de las zarzas, lo que yo les estaba diciendo. Ni se cortan uvas de los espinos. O sea, no revolvamos una cosa con otra. Seamos muy lógicos y muy asertivos. ¿Sí? Entonces, nos invita el Señor a que demos fruto. Y para esto, pues necesitamos conocerlo, amarlo y servirlo. Porque eso es a lo que venimos al mundo, hermanos, ¿eh? Y tenemos que apoyarnos con la limosna, la oración y el ayuno. La limosna es la caridad. No es dar dinero, ¿eh? Es la caridad hacia el prójimo. La oración es la comunicación con Dios. Lo que estamos haciendo ahorita aquí, haciendo oración con Dios, aprendiendo de su palabra. Y no debemos de inventar cosas, ni inventar mensajes, ¿no? Sí, porque hay gente que lee la Sagrada Escritura, estudia la palabra de Dios y la pone a su disposición, a su mejor oportunidad de vida, ¿sí? La acomoda a su mal vivir, ¿no? Dios dice que hagamos esto y lo está permitiendo, ¿no? Sí. Y muchos que estudian la palabra de Dios de otras religiones atacan a la Iglesia Católica. Eso es lo que hacen. En vez de ellos aprender la palabra de Dios para vivir bien, no. Lo primero que hacen es estar atacando a la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica tiene muchos errores. Yo no les voy a decir que no. Exactamente, sí, hermano. Tienen muchos errores, muchas equivocaciones y no las han corregido y las deben de corregir. Y ya históricamente tenemos unas manchas muy grandes, ¿sí? De la Iglesia Católica en diferentes países. Aquí, por ejemplo, en México, los cristeros, ¿no? O sea, en nombre de Dios mataban gente, en nombre de Dios violaban mujeres, en nombre de Dios hacían y deshacían. Los cristeros de Michoacán y de Jalisco. Disculpen, ¿eh? Es la historia que tenemos, ¿no? Pero la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, las cruzadas, ¿no? No, o sea, increíble, ¿no? Y hoy en día, pues la pederastía, ¿no? Sí, que muchos sacerdotes han aprovechado de la gente, de los niños y de las mujeres. Tiene muchos errores y gravísimos, ¿sí? Y tenemos que corregirlos, los tienen que corregir.
Y ya otros errores pues de la liturgia todavía equívoca hoy en día que no la han querido modernizar. Modernizaron tiempo y forma el que dieran la misa ya de frente el sacerdote para poderlo ver, porque siempre daban la misa espaldas a nosotros. Y después la daban en otro idioma, en latín, y ya después pues la empezaron a dar en nuestro idioma, y esto pasó como en los años 60, en los 1960 y más. ¿No? Bueno, seguimos con la lectura que nos dice, el hombre bueno dice cosas buenas, así dice Jesucristo, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues sí. Si tú tienes la preparación idónea con Dios, tu vida es totalmente diferente. Si tú te has reconciliado con Dios, así como Paulo, pues tus cosas van a ser, tu forma de vida va a ser diferente. ¿Qué pasó con Pedro? Te voy a hacer pescador de hombres. Y dejó sus lanchitas, Pedro, y se puso a predicar. Ya no volvió a ser pescador. Se puso a predicar la palabra de Dios y fíjense, abandonó su tierra, su trabajo, su familia. No nos menciona quién era su esposa ni cómo se llamaba su esposa. No nos menciona cómo se llamaban sus hijos. Pero él se dedicó a la palabra del Señor. Era casado el Señor. Hoy en día los sacerdotes no son casados. No sacaron eso. Es otro de los errores que tiene la iglesia, ¿no? El celibato, ¿no? O sea, como por qué, para qué. Hay un porqué, ¿eh? Pero ahorita en la actualidad, pues como que eso ya no. Ustedes búsquenle, no les voy a decir yo ahorita el por qué decidieron, ¿no? La Iglesia Católica que los sacerdotes fueran célibes. En su principio no eran así, ¿eh? No, 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 eso ya fue hace unos 1000 años después. Bueno, eso lo pueden investigar ustedes, no se los voy a decir, ¿no? Dice, el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dice Jesucristo, por qué me dicen Señor, Señor? ¿Sí? Y no hacen lo que yo les digo. Sí, porque hay mucha gente que de lengua me come un taco, ¿no? Van a la iglesia, escuchan misa, se confiesan y comulgan, pertenecen a la pastoral, al colegio bíblico, a la adoración nocturna, ¿sí? Al grupo de los mercedarios, al grupo del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? A la catequesis, son misioneros, ¿sí? Y llevan una vida equívoca y mala, ¿sí? Y si ustedes les preguntan a ellos, no todos, ¿no? Pero le preguntan, oye, ¿en cuántas partes se divide la misa? ¿En cuántas partes se divide la misa? No saben, ¿sí? Y ya un poquito más, ¿no? Oye, ¿me puedes decir cuáles son los 7 sacramentos? O bueno, ya estás metido en esta iglesia, en la iglesia católica, a ver, dime cuáles son los 5 mandamientos de la iglesia. No se lo saben. Posiblemente se saben algunos mandamientos de la ley de Dios, pero no se lo saben bien. Y hay muchas cosas que no saben y pasan toda la vida siendo católicos. Entonces, hermanos, ¿eres verdaderamente un católico o nada más eres de dientes para afuera? Y por eso dice aquí, Señor, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Dice Jesucristo, va a poner un ejemplo. Dice, se parece un hombre que va a construir su casa. Hizo una excavación muy profunda para echar los cimientos sobre la roca. Y vino la creciente del agua del río. Sí, chocó contra la construcción, pero no la pudo derribar porque estaba sólida, estaba bien construida. ¿Por qué muchos católicos no entienden las cosas que hacen como católicos? Porque no estudian. Rezan el rosario y no saben lo que están rezando. ¿Sí? Dicen la letanía del rosario y no saben qué significa cada una de las palabras que dice la letanía. Si les preguntas tú, ¿qué quiere decir rosa mística? ¿Qué quiere decir torre de David? Vaso espiritual de elección, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Sí? No saben. Casa de oro, puerta del cielo, salud de los enfermos, no saben. Ah, pero presumen de que todos los días rezan el rosario. Está bien que lo recen, pero también deben de saber qué significa cada cosa, hermanos. Y después, cuando encuentran algo mal de la iglesia católica, pues huyen de la iglesia y se van a otra, ¿no? Y ya soy testigo de Jehová. Y después, cuando ya no les cayó bien, no, entonces ya me voy con los mormones. No, ya me voy con los cristianos, ¿no? Y así andan brincando como los chapulines. Hasta parecen candidatos
a la presidencia de la República, que pasan de un partido a otro, y de otro partido a otro, y de otro partido a otro, a ver en dónde pueden avanzar. Entonces, hermanos, tengamos mucho nosotros en consideración de que debemos nosotros de ponernos a conocer bien la palabra de Dios, conocer bien, ¿sí?, la acción en la que tú te estás desenvolviendo en tu iglesia, en este caso pues la iglesia católica, ¿no? Porque pues, estoy hablando del rosario, ¿no?, del Santo Rosario, ¿no? Ahí estoy poniéndoles una imagen, ¿no?, de un árbol, ¿no? Sí, un árbol que está la mitad como seco y la mitad como que sí está bien. Pues así estamos nosotros en un lugar muy árido, ¿sí? En un lado estás frondoso y en otro lado estás seco. Bueno, y muy claramente nos dice el Señor que pues si estás bien cimentado en las cosas del Señor, vendrá un ventarrón, vendrá lo que quiera y no te vas de la iglesia católica a pesar de que tiene unos errores muy grandísimos, ¿sí? Acuérdate que el indio no tiene la culpa sino quien lo hace compadre. ¿Cómo vas a confiar tú en un sacerdote? Tú no debes de confiar en un sacerdote, debes de confiar en Dios. Porque al final de cuentas un sacerdote es un hombre común y corriente. No voy a hablar de otras iglesias, no más de la iglesia, sí, de la iglesia católica. ¿Por qué huyes de la iglesia católica? ¿Por qué te vas? Sí, pues si ves que el sacerdote es avaricioso, pues busca otro. Y si se quieres, se lo dices, oiga padre, usted es muy avaricioso, es un grosero usted, y ya. Y vete a otro lugar en donde haya un padre, un sacerdote que esté haciendo bien las cosas, porque sí los hay. Ay, no, pero es como voy a ir a la otra colonia, sí, esta colonia está a 2 calles de mi iglesia, ¿no? Mi iglesia, decían ustedes, ¿no? La iglesia somos nosotros, hermanos. Vas al templo a hacer oración, vas al templo a reconciliarte con Dios, vas al templo a recibir los sacramentos, vas al templo a meditar, ¿sí? No tiene nada que ver con el sacerdote, ¿no? ¿Sí? Si el sacerdote te invita a hacer algo que no está dentro de tus condiciones, pues no lo haces y ya, no estás obligado, ¿sí? Obligado estás con Dios. Pero mucha gente como no sabe y no estudia y no conoce la palabra de Dios, oye, ¿no? Y va a otra, y a otra, y a otra iglesia, y a otra iglesia, y de todas maneras les pasa lo mismo, ¿no? Es importante que conozcas y que esté bien cimentado tu conocimiento, tu fe y tu doctrina, para que no andes como chapulín de un lugar a otro, para que cuando venga un problemático, algo problemático, así como lo puso aquí nuestro Señor Jesucristo, que viene el río y no tira la construcción porque está bien cimentada. Y al final entonces dice aquí, pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos, muy lógico. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Pues sí, hermano. Así pasa con nosotros, ¿sí? A mucha gente, a mí, es algo personal y se los voy a compartir. Me han dicho, oye, pero ¿por qué sigues siendo católico si tienes o criticas mucho y tienes muchas cosas que sabes que los padres hacen? Pues precisamente, no me voy a salir de la iglesia católica nada más así, porque si no hay que hacerles ver a ellos sus errores, hay que criticarlos, hay que decirles que están haciendo mal las cosas y no hacer lo mismo que están haciendo, pues no estaría yo loco, ¿verdad? Demostrarles que sí se puede hacer las cosas correctamente y que deben de ponerse a predicar la verdad, porque muchas veces te predican un adoctrinamiento eclesiástico nada más. Y como yo les he dicho, ¿cuándo nos han dicho que vivimos la época del Espíritu Santo? Nunca nos dicen eso. ¿Cuándo nos han dicho que lo que debemos de hacer es ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo en bien del prójimo y de los demás? No. Te dicen, vente a confesar, ven a comulgar, ven a misa, pórtate bien, no cometas pecado, no robes. Los mandamientos de la ley, ¿no? O si acaso, pues no seas soberbio, no seas avaricioso. Pero nunca nos dicen, oye, vienes a conocer, amar y servir a Dios. ¿Cómo vas a servir a Dios? Con los dones del Espíritu Santo, que el Señor que te dio y los tienes en tu vida, con tus habilidades. Nunca nos dicen eso, hermanos. ¿Sí? ¿Y cuando han visto que un sacerdote ande predicando la palabra de Dios afuera de sus changarros, afuera de sus casitas? Pues no. O que anden ayudando a la gente afuera en la calle. ¿Sí? Yo ya estoy grandecito, ¿eh? Y tengo muchos años de estar viéndolos a ellos y no lo hacen. Y yo se los he dicho, ¿eh? Y pues ni modo, nos agarramos del chongo, ¿eh? No crean que, ay, Raulito, ¿no? No, que Raulito. Che. Luego me vuelve la nacionalidad argentina. Che, Raulito, ¿no? Sí. Sí, no, ya saben cómo son. ¿A poco creen que no se quedan callados?
No, también se prenden. Sí, son seres humanos igual que nosotros, hermanos. Y la lucha es constante. Y como se los he dicho en otras ocasiones, no crean que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, se llevaban muy bien. Se abrazaban y abrazos y no balazos. No, hermanos, no. También tenían ellos rivalidades entre ellos. Pues ahí vemos a Juan, siempre nos presumió que era el consentido de nuestro Señor Jesucristo. Al discípulo que más amaba. Pues a lo mejor sí lo quería mucho, pero que lo amara más que los demás. No, hermanos, no. Jesucristo amaba a todos. Nada más que él se sentía más amado. Pues era un chamaco. Cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo a lo mejor tenía 12, 13 años. Nada comparable con Pedro que tenía más de 65 años. Pues no. Y era la tercera edad, ya recibía su tarjeta de bienestar. Estamos en la Ciudad de México, en la República Mexicana, Estados Unidos mexicanos. Aquí se ejercitan ese tipo de ayudas a los ancianos, ¿no? ¿Sí? Y un joven, pues lógico que pues él se dice, ay, no, pues, a mí me quiere mucho. Y pues Jesucristo le puso mucha atención a Juan, porque como iba a ser el último de los apóstoles que iba a morir, pues tenía que educarle bien. Acuérdense que a los niños y a los jóvenes hay que educarlos, porque son el futuro, no aquí en el país, no, es el futuro de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Acuérdense que cuando fue la transfiguración de Jesucristo, se llevó a Simón Pedro, se llevó a Santiago el mayor, el hermano de Juan, y a Juan. ¿Y por qué se llevó a esos tres a ver la transfiguración? ¿Por qué en la oración del huerto a los tres los jaló a Pedro y a Santiago y a Juan? Y los otros discípulos, los otros 8 se quedaron acostados durmiendo ahí en el huerto de los olivos. ¿Por qué nada más jaló a esos tres? ¿Se dan cuenta? Porque Juan iba a ser el último discípulo que iba a morir. Santiago era el primero discípulo que le iban a matar en la península ibérica, dicen. Yo no estuve ahí, no soy viajero del tiempo. Y Pedro, sí, porque iba a ser el guía, iba a ser el encargado de guiar a sus demás compañeros apóstoles. Sí, por eso jalaba siempre con esos tres. Hicieron a un lado al hermano de Pedro, Andrés, qué mala onda, ¿no? Hizo a un lado a sus primos, Jesús, a Santiago el Menor y a Judas Tadeo. Los hizo a un lado. Sí, qué mala onda, ¿no? No, hermanos, no, todo tiene un porqué y un significado. Sí, acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Hermanos, espero que esto te haya servido como pues, de información y a lo mejor un gusto por seguir estudiando y leyendo la Sagrada Escritura. Y como si yo siempre te lo digo, pídele al Espíritu Santo que te guíe y a tu ángel de la guarda, porque si no se nos enoja el ángel de la guarda. No hablas de mí, nunca me mencionan. Ah, ya saben cómo son los angelitos, ¿no? Sí, todos tenemos un ángel, ¿eh? No, los ángeles no vamos a estar cuando está uno niño, nada, y metes. Ay, sí. Y ya creces y se van, ¿no? Agarra sus maletas, ¿no? Y dice, ay, nos vemos, Raulito. Y se fue. No, hermanos, no. El ángel de la guarda siempre está con nosotros. Dios nos lo dio para que nos esté acompañando. Para que no te sientas solo. Sí, no, solo en Cristo, ¿eh? Solo con Dios, en las cosas del Señor, ¿no? Sí, no. Bueno, hermano, que Dios te bendiga.